Una propuesta de ley que ha creado polémica. Los ganaderos buscan pagar menos impuestos, dicen los detractores de la propuesta, mientras ellos aseguran que solo es una herramienta para formalizarse en el sistema tributario. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFGanaderos. A continuación la nota desde el Congreso de la República. El bloque de la UNE se hizo a un lado y dejó en la mesa de diálogo del Ejecutivo la discusión de la propuesta que antes tuvo un dictamen favorable en la Comisión de Agricultura. Esto pese a que la iniciativa generaría una pérdida de 1.250 millones de quetzales según un análisis técnico de la SAT. De ser aprobada, la ley impediría el control y fiscalización de las actividades del sector agropecuario y por esta razón el superintendente lanzó una advertencia. Nosotros vamos a tener que usar las herramientas que la ley nos da y nos vamos a tener que ir a lo penal para conseguir la información. Porque esa es la vía que ustedes nos están dejando. Mientras que desde la presidencia se pretende rescatar la formalización del sector. El presidente ha estado escuchando los diferentes sectores y su preocupación es el tema de formalización que ha pasado con todos esos mecanismos y los casos que están en diferentes fases de investigación, cómo de alguna manera encontrar un mecanismo donde la gente pueda pagar de una manera y salir de ese proceso. El sector agrícola y ganadero exige la protección y defiende la iniciativa que beneficiaría a los pequeños productores, además de proponer el incremento de los aranceles a los importadores. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Este tema que está en el Congreso de la República, pero también involucra a varios sectores, incluso al organismo ejecutivo, la iniciativa de ley que busca regularizar. Algunos otros dicen disminuir los impuestos para el sector de los ganaderos. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está pasando? ¿Mitos, verdades sobre esta propuesta? ¿Hay intereses ocultos o es una oportunidad para formalizar a un sector que, según los ponentes, hasta el momento no pagan impuestos? La etiqueta de la noche, SFGanaderos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zafeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, externo una felicitación a Philip por el supertazón, ganó tu equipo. Ok, muy bien. Luego de haber hecho la felicitación del caso, pasamos al tema de la noche, una propuesta, una iniciativa de ley que, como todas las propuestas, tienen pros y contras, diferentes visiones acerca de los intereses, de los objetivos que persigue esta propuesta de ley. ¿Beneficia al país? ¿Está un sector buscando privilegios fiscales? ¿Es una reforma fiscal de otra manera, presentada de otra forma? Philip. Yo quisiera tal vez proponer como la siguiente división para analizar este tema. ¿Qué les parece si analizamos primero el concepto? Marquemos el territorio. El concepto, porque creo que desde el punto de vista conceptual podemos tener una discusión así teórica, abstracta, interesante, y analizar ya la propuesta específica, que ya son creo que dos cosas diferentes. Vamos a la generalidad. Yo quería empezar con la generalidad, y la generalidad es la siguiente, vean. En este espacio hemos discutido en reiteradas ocasiones los problemas que tiene la administración tributaria para básicamente dos cosas: llegarle a los informales, claro, y segundo, cómo fiscalizar a quien no existe administrativamente. El caso que siempre hemos hablado de la terminal, porque yo creo que ahí hay como un ejemplo paradigmático. Un lugar de mucha economía, de mucho movimiento, mucho flujo. Todos sabemos que están ahí, pero la SAT, por ser una intendencia de administración tributaria, no una policía tributaria, la SAT no puede ir a hacer redadas per se. O sea, la SAT, ¿qué necesita para cobrar impuestos? Necesita primero que el contribuyente exista. Es cierto, puede sancionar a quien comercia sin dar factura. Eso está permitido, está facultado en el Código de Comercio. Pero el primer paso que la SAT necesita para tener en su cancha al contribuyente es que el contribuyente exista. Entonces, esta reforma, o esta propuesta, mejor dicho, parte de un concepto, y es cómo se genera el incentivo para quien hoy no existe porque está en la informalidad, por lo menos se incorpore o tome el incentivo de incorporarse a la formalidad, de irse a inscribir, de tener un NIT. Y un segundo concepto que hemos hablado también en este espacio es el tema de la facilidad para el pago de impuestos.
Y concretamente una idea que ha estado pululando en el ambiente ya desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, el CES, ha sido proponente de esa idea, es la idea de proponer una especie de flat tax o de impuesto simplificado. Entonces, digamos que si lo vemos desde el punto de vista conceptual, quitémosle los detalles, quién lo propuso, cómo se lo propuso, etcétera, etcétera. Yo sí veo reflejado un poco de esos dos conceptos, que es cómo incentivar que el informal se pase a la formalidad y cómo crear un impuesto que facilite el pago para los pequeños Quedémonos sectores. en ese territorio de la generalidad en este momento, en este primer bloque. Estuardo, ¿se están creando incentivos para que este sector que se ha mantenido en la informalidad pueda entrar al sistema tributario? Y segundo, estos incentivos o la manera como se busca adaptar estos tributos para que sean fáciles de administrar y fáciles de pagar, ¿les va a llegar de forma efectiva a ese sector? ¿Cómo crees que se está proponiendo o se está debatiendo esas primeras ideas? Siempre en el marco de la generalidad, ¿se está creando incentivos para formalizar a este sector? Es que en realidad los incentivos no existen. No hay incentivos en este momento. Partamos de qué incentivo tiene, vamos a ver, el productor, aquí el productor de ganado. Porque en realidad la iniciativa, digámoslo como es, aunque la iniciativa incluye las verduras, el azúcar, el café, el cardamomo, casi todos los que utilizan intermediarios de efectivo, de cash, en realidad la medida ha surgido de los ganaderos. Y la ganadería tiene muchas particularidades en términos de desde cómo pagar el impuesto hasta cómo cobrarles. Y es primera vez que yo veo que un sector, han de haber otros ejemplos, y tal vez vos lo sabes o Felipe lo sabe, pero yo no, que un sector pide, mire, queremos entrar a la formalidad. Queremos regularizarnos, queremos estar en la formalidad, ¿verdad? Pero le están dando un mensaje muy claro a la SAT, pero la formalidad es muy cara. Y además sí estamos pagando en el proceso, pero no hay forma de decirlo. Ahí sí que vamos hasta del salto del toro a la vaca, va para que el ternero y pasas a chivo y pasas a novillo. Esos son, ¿qué? 18 meses, ¿verdad? Y luego la venta en cierto peso, lo pasas a alguien que lo va a llevar de 400 libras a 600 libras, y el de 600 lo lleva a 1200, o el de 400 a 1200, entonces ya lo vende a un productor, a un destazador, y este destazador, pues, y ahí hay una cadena de producción en la cual pues hay mucho impuesto que obviamente estaría la SAT interesada en percibir, pero que no puede por la formalización. Entonces aquí el sector está diciendo, por lo menos el sector ganadero está diciendo, miren, esta es una propuesta para incorporarnos a ese sistema pero formal. También reconoce porque hay amenazas. Que es muy caro, digamos, el modelo actual que y una existe. de las amenazas es, mire, fíjense que están diciendo que somos lavadores de dinero. Pues están diciendo que lo otro. Entonces, lo mejor para esto es formalizarnos y entrar en un proceso de bancarización. Este es un caso extraño porque es el sector el que está pidiendo entrar. Es como que la terminal se juntaran y dijeran, mire, todos los vendedores de la terminal vamos a entrar, pero no al costo que están cobrando en este momento, no el 7%, ni todas las cuestiones de la renta y todo eso. Utilizando el ejemplo de la terminal, se tendría que verificar que los ingresos de los comerciantes que día a día trabajan en la terminal no superan una barrera, digamos, para que entrasen a un pequeño contribuyente o otro tipo de... Es que, vean, realmente, ¿cuál es de dónde parte ahora ya la premisa un poco más concreta? En la reforma fiscal que se aprobó en el año 2012, la del primer año de Otto Pérez, básicamente el régimen de pago simplificado de impuestos sobre la renta pasó del 5% al 7% para facturación superior a 30,000 quetzales mensuales. Y eso le afecta a personas individuales, o sea, si usted es profesional y paga, ese es el régimen al que le tocaría pagar, o si usted es un pequeño empresario que, tiene, no puede deducir tantos costos, se adhiere a ese régimen. O si usted es una gran empresa que tiene márgenes muy grandes, le sale más barato adherirse a ese régimen. Son como que los tres segmentos que pagan ese régimen. Lo que pasa es que hay muchas pequeñas empresas
que sus márgenes de operación, y eso lo vemos sobre todo en el sector comercial y diría yo también en el sector agro particularmente, que sus márgenes de operación están por debajo del 5% sobre ventas brutas. Entonces, si vengo yo y le digo, págueme el 7% de impuestos sobre la renta, la actividad. cuando No la sale. rentabilidad del negocio es 5%, ¿qué hago? Entonces, por eso les digo, ahí es donde entonces surge a veces el incentivo De mantenerse en la informalidad. De mantenerse en la informalidad. O sea, y honestamente, por eso les digo, ¿cuánto es el margen del intermediario de café? ¿O cuánto será el margen del comerciante de la terminal? O sea, por eso les digo, es que enfoquémonos particularmente en el informal. Es cierto que siempre en este tipo de debates hay mil y unos que se quieren montar en el barco, ¿verdad? Y no hay que descartar que eso pase también, hay que estar... Pero enfoquémonos en el informal, que por Claro. eso les digo, quedémonos en lo conceptual, en lo abstracto. El informal, que probablemente tiene márgenes bien reducidos, y vengo yo y le digo, págame el 7% sobre sus ingresos, así, Ya no tiene ganancias. entonces me va a decir, no, ¿sabe qué? Mejor me quedo en la informalidad. Claro. Entonces, ahí es donde la propuesta del flat tax por debajo, Para ellos, sí genera un incentivo de formalización, que por eso les digo, da lugar para un debate, porque ahí hay que empezar a hacer números. Sí, y aunque hablamos de la ganadería y son los ganaderos quienes más han empujado esta propuesta, aquí se genera un régimen especial tributario, era este régimen para el sector agropecuario, pero ese le llaman el retriagro, así se llama, el régimen tributario especial para el agro, pero incluye café, cardamomo, hule, cereales, caña de azúcar, tubérculos, raíces, hortalizas, legumbres, todos los productos hortícolas, nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para preparación de bebidas especies. Aquí entraría el té, entrarían otras, no sé, la rosa jamaica, follajes, flores de corte, ganado vacuno, ganado porcino, ganado ovino, cabras, caballos, asnos, mulas, ¿verdad? Y ahí sigue la lista, ¿verdad? También cría de animales, captura de peces, actividades de servicio agrícola y ganaderos, cría de peces, captura de camarones y langostas, cultivo de camarones, captura de crustáceos, moluscos, actividades apícolas, producción y comercialización de miel. Y es que es bien largo. O sea, los ganaderos lo están llevando así, pero en las cadenas de producción de cada uno de los que leí hay una informalidad, entre comillas, o una extralegalidad, si quieres llamarlo de cierta forma, que ahora, por lo menos en el liderazgo de los ganaderos, están diciendo, mire, queremos esto, pero al precio que está a pagar impuestos, nos quiebra. Entonces, la propuesta va para formalizar a unos, que es regularizar, se llama la propuesta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, y la crítica que ha tenido es que dicen que las tasas son muy bajas. De hecho, la tasa va de 1% de hasta 50,000 quetzales, y el quetzal 50,000, uno hasta 10 millones, se va a 3%. Muy sencillo. Paga 5,000 quetzales en los primeros 50,000, y 500 quetzales, y de ahí en adelante paga el 3%. Digamos, si fueran 10 millones, por ejemplo, el total serían 300,500 sería el impuesto. Pero eso versus que ahora no están pagando, porque el licenciado Solórzano Fopa dijo una cosa muy interesante, el superintendente, dijo, va a dejar de percibir la SAT, ahí redondeando 1,200 millones. A mí me gustaría saber de dónde sacaron ese número, porque si de todos modos nos está pagando, ¿de dónde sale ese número? Otro dato, de la misma SAT, el sector ganadero anualmente está pagando en promedio entre 10 y 12 millones de quetzales en impuestos, no es nada. O sea, cuando yo tengo un sector que está tributando tan poco, ¿cuál es el mensaje que me dice? Que hay un enorme grado de informalidad. Porque al final, ¿sobre los hombros de quién terminan recayendo el pago del impuesto? ¿Sobre el productor? ¿Sobre el productor, que es el original de la cadena, o sobre el distribuidor final? Con la diferencia que el distribuidor final, o si es un exportador, puede pedir vía crédito fiscal que le devuelvan el... Pero que no en el este productor, caso, pero que en este caso esta informalidad no tendría crédito fiscal. Crédito fiscal, porque el productor tiene la vaca, la comida, el vaquero, las sales minerales, tiene muchas otras cosas. O sea, no es solamente nació la vaca y creció como si fuera planta, no. Hay que estar y hay que inyectar, hay vacunas, o sea, hay costos también en la producción. Entonces, pero básicamente la 5182 dice, mire,
queremos regularizarnos, queremos formalizar. Y yo por eso pregunto a la SAT, ¿de dónde sacaron el dato de 1.200? Porque si igual no se está recaudando. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Seguiremos hablando de esta iniciativa, la 5182. Al regresar de la pausa tendremos una comunicación vía telefónica con el diputado Gabriel Heredia, uno de los ponentes de la ley en discusión. Hablaremos y le preguntaremos también luces y sombras de esta propuesta de ley. Ya se lo sabe, la etiqueta SF Ganaderos. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, hacemos una comunicación vía telefónica con el diputado Gabriel Heredia. Él fue presidente de la Comisión de Agricultura el año pasado, en donde se conoció y se discutió esta iniciativa de ley, ahora con dictamen favorable. Muy buenas noches, diputado Heredia. Muy buena noche, gusto saludarle. Gracias por atender a nuestro llamado. Diputado, hay muchas preguntas acerca de esta iniciativa, entre esas hay dudas sobre intereses que puedan tener los sectores de los ganaderos e incluso otros que puedan usar esta iniciativa para abusar y buscar exoneración, así lo han dicho algunos, exoneración de impuestos. ¿Cómo defiende usted esta iniciativa y cuáles son los objetivos que persigue la misma? Mire, muchísimas gracias. Creo que en esos 35 artículos que tiene la iniciativa de facilitación tributaria para la formalización del sector agropecuario, es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace un año. Y la misma iniciativa tiene sus propios candados para buscar que toda aquella gente que ha estado por 50 o 100 años en la informalidad tenga la oportunidad ahora de entrar a un proceso formal. Las posibilidades de que gente que se dedica a actividades ilícitas pueda lavar recursos indicando que son ganaderos. Este es un proyecto y yo quiero felicitar a los panelistas que ahora han hablado. Es un proyecto que por ningún motivo busca crear un hoyo fiscal o buscar la exoneración. Está buscando un impuesto flat de un 3% sobre el valor bruto de un producto del sector agropecuario, que no va a generar crédito fiscal, que no va a tener deducciones y principalmente que no va a ir a afectar la canasta básica. Eso a mí me parece igual de sorprendente cuando el señor superintendente habla de que 1.250 millones pueden dejar de percibirse. Si este sector que hoy ellos están pidiendo formalizarse, no han estado en la formalidad, han pagado sus impuestos de todo lo que consumen, de todo lo que son costos de producción de la actividad. Diputado Heredia, usted mencionaba candados para garantizar que pues los productores, los ganaderos no utilicen este medio para actividades ilícitas o incluso si reporten sus ingresos. ¿Cuáles serían esos mecanismos que garanticen que quienes van a estar en este flat tax lo están haciendo porque les sale demasiado costoso o caro estar apegados a otra figura tributaria? Pues mire, dentro de ellos el tema del rango de monto que cubre la iniciativa es hasta un máximo de 10 millones de quetzales. Toda la agroindustria que está formalizada ya, ellos van a seguir en el sistema normal. Y Diputado, una pregunta. Buenas noches, le habla Toro Zapeta. Esta parte de la industria seguiría de 10 millones, un quetzal, en el sistema, digamos, en el sistema normal, en el sistema que tenemos ahorita, el 7% y el IVA y todo esto. Exactamente, ellos no tienen ninguna oportunidad de entrar. Y cualquier productor agropecuario que se pase 5 quetzales de los 10 millones de quetzales en el año, automáticamente la iniciativa lo pasa al régimen normal. Creo que históricamente nunca el Estado guatemalteco ha tenido la oportunidad de formalizar a tanta gente, que es un compromiso pendiente de los acuerdos de paz. ¿Cuántas personas, diputado? 400,000 en el sector cafetalero, alrededor de 200,000 en el sector ganadero. Hay 155,000 fincas, 2,5 millones de manzanas dedicadas a ganado. Luego todos los 52,000 cardamomeros pequeños que quieren formalizarse
Diputado, pero cardamomo y otras actividades como azúcar y aún café ya tienen también ciertas formas de tributar a partir, por ejemplo, facturas especiales y todo esto. Están totalmente legalizados y son de montos muy superiores. Todos los ingenios azucareros no caben dentro de esa iniciativa. Estamos hablando de la gente micro, pequeña y mediana, porque hay gente que vende en el año menos de 50,000 y son gente que se dedica a subsistir, tiene el trabajo propio, pero que ahora llegan al banco y quieren depositar su dinero y les andan preguntando cómo lo obtuvieron y toda la cuestión, y nunca han dado una factura. Y entonces se les está complicando. Lo que busca la iniciativa es certeza jurídica para invertir en el campo, mantener el empleo en el campo y buscar crecer en el campo. Diputado, el superintendente ha dicho que dejaría de percibir la SAT, redondeando 1.200 millones. ¿Ese número de dónde sale? ¿Tiene usted datos del ministerio? Tenemos un ministerio también de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿De dónde salen esos datos de 1.200? Ustedes que tienen acceso a la información en el Congreso, pues diputado. Vea, Zapeta, la verdad es que lo mismo le preguntamos al señor superintendente, porque tengo un estudio hecho por Paulo de León, en donde el Estado guatemalteco, con este proyecto que lo que hace es simplificar la forma de pago y lograr formalizar, o sea, aumentar la base de contribuyentes en una cantidad bastante grande, se establece que con los 60 artículos de consumo básico se lograrían alrededor de 1.000 millones de quetzales más en impuestos para el Estado. Eso hay un estudio hecho por una empresa seria, considerando 60 artículos. Ahí no entiendo por qué están hablando de 1.250 millones que se dejarían de percibir si es la gente que está pidiendo la formalidad, nunca ha estado en esa formalidad, siguen pagando los impuestos de lo que consumen, de lo que compran y toda la cuestión, y Diputado por pedir Heredia, una facilitación tributaria para la formalización, están dándole certeza jurídica a su actividad en el campo. el diputado Heredia le habla Ben Kenchin. Una pregunta o que han hecho algunos detractores de esta propuesta es que no hay justicia tributaria, no hay equidad porque hay otros contribuyentes que tienen que pagar más impuestos. ¿Qué responde usted a esas críticas? Es evidentemente sin analizar la iniciativa, porque la mayoría de actividades económicas en este país tienen un costo de producción superior al 80%, y todo ese 80% es deducible del impuesto sobre las ventas. O sea, un artículo, digamos, una cerveza cuesta 5 quetzales y el costo de producción de esa cerveza son 4 quetzales. Eso lo deducen y están pagando sobre 1 quetzal el IVA y el impuesto sobre la renta. En el caso de las actividades agropecuarias, el problema es que todo se hace en el campo. Allá no tenemos contadores, no hay una costumbre para llevar una contabilidad completa, pero sin embargo, hay un altísimo costo de producción. Y al aceptar pagar un 3% flat, un 3% sobre el valor bruto de un bien del campo, es prácticamente lo mismo que pagar el IVA más el impuesto sobre la renta más el ISO de una empresa que lleva contabilidad. Diputado, están preguntando si los 10 millones podría en cierto momento hasta considerarse una baja, no sé, a 5 o 3 millones. De hecho, los tuiteros ven 10 millones como muy alto, un privilegio, aunque fuese flat tax. ¿Hay algún tipo de apertura para negociación de ese número? Seguro que hay apertura, porque la iniciativa es una propuesta hecha por los ganaderos, hecha por los agricultores, hecha con la intención histórica en este país de formalizarse. Sin embargo, no vemos cardamomeros y cafetaleros atrás apoyando la iniciativa, eso también hay que decirlo. Hay muchísima gente y están verdaderamente preocupados porque ha sido una actividad de generaciones de familias dedicadas a esta cuestión. El 80% de los países tiene impuestos diferenciados para darles seguridad alimentaria a sus pueblos, y eso en Guatemala no se está dando. Ese valor de los 10 millones de quetzales, mis amigos, es porque una camionada de ganado
cuesta 130,000 quetzales y el que está moviendo esa camionada lo más que se gana son 2,000 quetzales, pero no trae factura. Diputado. Y si le tocara pagar, tendría que pagar el 12% sobre los 130,000 más el impuesto sobre ¿En la efectivo renta. está bancarizado ese proceso, diputado? ¿Cómo? ¿En efectivo o está bancarizado ese proceso? Una parte está bancarizado, pero con las reformas a la ley de la SAT y a la ley de bancos, ahora hay una enorme complicación para depositar esos centavos en los bancos. Y entonces hay un enorme riesgo de tener el dinero en efectivo. Eso ha motivado a los miles de agricultores y ganaderos a pedir una formalización, Diputado, una facilitación. Preguntan acerca de hablar de ganadería, es también hablar de contrabando. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación al contrabando, diputado? Mire, hoy le dijimos al señor ministro y al señor superintendente que era triste que 5,000 cerdos entran al mes de contrabando de México porque está devaluada la moneda y estamos pagando 2.76 pesos por cada quetzal. Y como ellos están tan devaluados, aquí estamos comiéndonos la carne de ellos y ellos compitiendo con los productores de carne de Guatemala. 2,000 novillos entran prácticamente por día de Honduras y Nicaragua. Honduras y Nicaragua tiene 0% de aranceles a la importación de maquinaria, de equipo, de insumos para el sector agropecuario. Nicaragua tiene un 3% cuando el movimiento es superior a los $350,000. Diputado Heredia, una última pregunta. En algunas publicaciones se le liga a usted al sector ganadero, a que se ha dedicado a la ganadería. ¿Esto no supondría un conflicto de intereses que usted esté impulsando esta iniciativa de ley? Gracias por esa pregunta, Ben Kenchín. Desde mi nacimiento yo tuve la honra de nacer en un hogar en donde mi papá se movía, iba a ordeñar un par de vacas y jalaba la leche en un cántaro. Sí, soy un ganadero, no lo niego, pero mi actividad durante toda mi vida ha sido profesional. Soy un trabajador de la Universidad de San Carlos de tiempo completo desde 1984. Esa es mi principal actividad. Estoy con permiso en el Congreso de la República, sin goce de salario, por supuesto, y es lo mismo como cuando un médico, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, conozco la problemática en el campo y de frente estamos buscando proponerle al Estado de Guatemala una solución para lograr formalizar a la gente. Diputado, no hay conflicto de intereses. Diputado, muchísimas gracias por su comunicación. Hay amenazas, ellos están amenazando también con paros y todo eso. Diputado, hay amenazas también por parte de ganaderos. Pues eso no lo sé yo. Eso es público, diputado. Están que la llamada para el jueves, lanzaron la semana pasada que iban a paralizar el país y todo eso. Creo que la población con eso sí no estaría de acuerdo. La discusión la tenemos, pero no la paralización por parte de los ganaderos. Pues exactamente, yo he pedido la paciencia y todo. O sea, yo estoy en mi calidad de diputado con la iniciativa de ley, con el derecho de iniciativa de ley que me da la Constitución, y hemos hecho un planteamiento. 36 ponentes hicimos esa ponencia y veo que con mucho interés tiene bastante discusión el tema, a tal grado que el presidente ha convocado a que se siga discutiendo y creo que se le va a encontrar una solución. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, diputado Heredia, por esta comunicación vía telefónica. Para contestar a nuestras preguntas era el diputado Gabriel Heredia, quienes nos aclaraba algunos de los puntos de esta iniciativa de ley, la 5182. Vamos a una pausa, lo sabe la etiqueta SF Ganaderos. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Gabriel Heredia? Envíe sus comentarios y opiniones. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter, a Guatevisión-TV. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de ley que busca reducir los impuestos? 55% dice no, un 22% cree que es una ley con maña, un 23% muy cerca también dice que sí está de acuerdo con la iniciativa de ley. Este es un sondeo que hemos lanzado en redes sociales, datos preliminares hasta el momento. Bueno, en la citación, digamos, no fue una citación, sino un encuentro, un diálogo entre los ganaderos, diputados y autoridades de SAT y del Ministerio de Finanzas,
Existió un intercambio de opiniones y esto fue lo que expresó el superintendente Francisco Solórzano Fopa acerca de la propuesta de ley. Como experto le puedo decir que esos 1.255 millones de quetzales seguramente van a impactar en la inversión y en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes deciden aprobar esa normativa, pues nosotros inmediatamente tendríamos que revisar a la baja nuestras metas, ¿verdad? Además de esto, también comentarles que esto sí es una reforma fiscal a la baja. Y en una reforma fiscal, cuando se dan subsidios por lo general, pues lo que sucede, básicamente para explicarlo sencillo, es que a alguien más se le sube un impuesto para que alguien más no lo pague. Es así de sencillo, digo. Y en esta propuesta no se le está subiendo ningún impuesto a nadie. Declaraciones de Francisco Solórzano Fopa. Él dice es una reforma fiscal a la baja. Si se pide un subsidio, ¿quién más va a pagar? ¿Quién va a cubrir ese subsidio? A ver, tiene razón en parte el superintendente, pero parte de una premisa errónea. Que la premisa errónea es pensar que yo ya tengo un grupo de productores, intermediarios, que ya están formalizados y que ya pagan el 7. Entonces, o que están en el régimen de utilidad. Y que entonces yo estoy bajándole de 7 a 3. O sea, es que, por eso le digo, si iniciáramos de la premisa que ya están formalizados y que pagan el 7, entonces la reducción de 7 al 3, le digo, hacia ahí sí hay una reducción a la baja. No está pagando nada. Pero la premisa de la que hay que partir es que no hay nada. Por eso les digo, es que aquí quizá hay que separar los objetivos de la propuesta. Yo creo que el primer objetivo de la propuesta es un tema de formalización. Y ya después viene el tema de la recaudación. Lo que pasa es que cuando yo trato de unir los dos fenómenos, o cuando yo trato de unir los dos procesos en uno, regresamos a la pelea que siempre tenemos con Estuardo de la terminal. Y es cuando yo le voy a formalizar al informal y automáticamente le trago el sistema fiscal con todas sus complejidades y todos sus costos, el informal me va a decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo en la informalidad. Entonces, esto debería ser un proceso progresivo. Un primer paso, incluso hasta podría ser una discusión interesante a tomar en cuenta en la ley. ¿Qué pasa si este beneficio se fuera temporal? En lo que... Mientras se formaliza. Mientras se da la formalización. ¿Por qué está la idea de la subsidiariedad? También, acuérdate que hay es la que maneja también niveles de aplicación Francisco. donde podríamos empezar solo con los ganaderos. Por ejemplo, pues, ¿ya? Entonces serían como el experimento. Bueno, pero el tema es que no solo los ganaderos están ahora pidiendo. Por supuesto, y la ley considera norma. a otros, y yo por eso mi pregunta, e insisto, yo no he visto a los cardamomeros, ni a los cafetaleros, ni a los cañeros, ni a los verduleros, ni a nadie, digamos, no los he visto siquiera amenazando, aunque sea, ¿verdad? Dice, vamos a paralizar el país. Porque, por ejemplo, en el caso esta es una cuestión de ganaderos. En el caso de los ganaderos, ellos hablan de algunas medidas que otros países han tomado que los hace mucho más competitivos que los guatemaltecos, ¿ok? Entonces ahí se está hablando específicamente de un sector, ganaderos. ¿Qué pasa cuando entran otros sectores? ¿Están siendo tratados de la misma manera o hay subsidios en otros países o medidas de competitividad en otros países hacia esos sectores? Primero el análisis abstracto y ya después pasáramos al caso concreto de la iniciativa. Ya en el caso concreto se pueden trabar las carretas en algún momento. En el caso concreto esta sí es una iniciativa que fue cabildeada, presentada, promovida originalmente por los ganaderos. Pero es que también aquí hay que entender algo. Dentro de todo el mundo del agro, diría yo que hay como 3 sectores particularmente en donde las cadenas productivas y de valor tienden a ser muy informales. El café, el cardamomo y el ganado. Y en gran medida la informalidad se genera derivado justamente de la cantidad de intermediarios que existen en sus procesos productivos. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que a esos 3 sectores ya hay un problema establecido y es que lo primero que hay que hacer es cómo ir a formalizar a todas esas cadenas intermediarias. Ya hubo un primer esfuerzo hace 5 años, 6 años, que fue la factura especial. Que la factura especial es cuando yo, exportador o distribuidor final, voy con el intermediario y le digo, mira, intermediario, yo te voy a retener el IVA y te voy a retener el ISR y a mí no me importa que vos no estés registrado. Yo voy a agarrar ese impuesto que vos deberías de pagar y lo voy a ir a pagar allá.
El problema es que eso, a ver, para empezar, había quejas de diferentes sectores que dicen que para los intermediarios de segundo nivel, o sea, si yo no soy el distribuidor final, si no soy el intermediario de segundo nivel, la factura especial me salía muy cara. Segundo, hay quienes decían que también el otro problema es que no generaba crédito o que no generaba cuenta crédito fiscal, entonces que no había forma de que yo recuperara el impuesto que yo estaba pagando. Entonces, al final, el gran problema de la factura especial es que cuando yo iba con el intermediario me decía, no, a mí no me retengas nada. Aquí ni vos dame la factura especial y sigamos negociando en la informalidad. Entonces, por eso les digo, regresamos al problema originario, que el problema originario no es de recaudación, es de formalización. Y por eso ahí se puede plantear que el beneficio sea temporal o que sea un proceso progresivo de adaptarse. Mientras se formaliza ese sector. No tiene que ser un tema de blanco y negro. Pero la chibola negra, y yo por lo menos desde que salió me pareció interesante la ley, y todas las leyes me parecen interesantes y las debemos analizar, pero es mi trabajo analizarlas. Yo, para principiar, la 5182 no pide ningún subsidio. De hecho, tiene el tope de los 10 millones, ¿verdad? De ahí de los 10 millones en adelante se va en sistema del 7% y el IVA y todo eso. De hecho, esto es para 10 millones para abajo. Con el 1% de un quetzal a 50,000 y de 50,000 quetzales, 50,000 un quetzal hasta 10 millones, el 3%. Primera cosa, no pide subsidio. Segundo, explícitamente en el artículo 13, prohíbe que cualquiera dentro de este régimen use la factura especial. Está en el artículo 13. Ahora, entonces, digamos, es por eso le cierra las posibilidades de lo que decías vos de la factura especial, porque el artículo 13 es muy claro en decir no puede emitirse facturas especiales en recubrimientos del régimen del retriargo, ¿verdad? Ni tampoco en las operaciones de carácter habitual y va todo eso. O sea, prohíbe que estos, precisamente para quienes se creó la factura especial, ¿verdad?, la usen, porque van a estar en este régimen. ¿Debería la 5182 contemplar una temporalidad para incentivar a la formalización y no caer en algún momento en un círculo vicioso? Ahora, mi problema con la temporalidad es, ¿y después qué? Bueno, las cadenas productivas deberían de integrarse más al sistema, después de ya estar formalizados. Pero es que este es un proceso de formalización. Ok, por eso, pero ¿debería existir una temporalidad o no? ¿Por qué vas a ser formal en un tiempo? Bueno, ahorita son informales. Formal. A ver, televidentes, ¿quién de ustedes es informales. Formal un rato? Cuando ya y quedan otros formales, 2 años sí, las y otros 3 condiciones años no. cambian, las circunstancias pueden cambiar. Ese argumento de temporalidad ¿Cuál a mí sería no me suena. una ventaja de la temporalidad del asunto del flat tax y de formalizar a este sector? Es que por eso le digo, vean, cuando analizamos la estructura tributaria del país, la gran conclusión, si queremos empezar desde el final, es que en Guatemala se recauda muy poco. Okay. Cuando entramos a hacer un análisis de tasas, nos encontramos que las tasas no son muy diferentes de las tasas de los países de la OCDE o del resto de América Latina. Cuando entramos a hacer el análisis de quiénes pagan impuestos, ahí es donde entramos al verdadero problema del asunto. Y es que realmente el impuesto sobre la renta lo pagan, ¿qué? 800,000 NITs en el país, de una población económicamente activa de 6 millones de personas. Y luego, y ahí sin contar las personas jurídicas. Y luego, cuando vemos la concentración del pago de ISR, el 90% del ISR lo pagan, si no estoy mal, creo que eran 75,000 NITs. Entonces, aquí es un asunto de que la base tributaria está muy concentrada. Entonces, ¿qué pasa? El primer debate en cualquier ecuación fiscal en Guatemala tiene que hacer que hayan más cucuruchos cargando la procesión. Entonces, cuando ya hay más cucuruchos cargando la procesión, ya se puede hacer el siguiente debate, que es decir, a ver, tienen el peso que es, hay que subirlo, hay que bajarlo. Están cargando lo que deberían de cargar. Están cargando con lo que deberían de cargar, hay unos Por que eso están mi bajando problema el con hombro. la temporalidad, porque lo primero que tenés es que atraerlos, ¿ya? Que entren en el sistema en el que estás vos y en el que estoy yo, pues. Ese ya sea del trimestral o de retención definitiva. Bueno, ellos no están en nada de eso. Y yo sigo insistiendo de dónde sacó el superintendente este número, porque a mí el número me parece una aproximación. No, yo sí creo entender su razonamiento. Y es que por eso les digo, el razonamiento del superintendente creo que va en la línea de decir, bueno, el sector agro, en general, en datos, paga en impuestos, si no estoy mal, creo que eran 1.500, 1.800 millones de quetzales al año. Entonces, en el cálculo del superintendente,
él probablemente dijo, bueno, partamos de la premisa que más o menos un 30-40% del sector agro son pequeños y medianos productores que podrían beneficiarse bajo esta ley. Entonces, en el cálculo dice, bueno, si estos productores dejan de pagar el 5 o 7 en el régimen simplificado o el 25 en el de utilidades y los bajamos al 3, entonces ahí sí hay un descenso, o sea, sí hay una reforma fiscal a la baja. A la baja, como él menciona. Pero es que ahí es donde regresamos al problema originario, que esto no es un asunto de para quien ya está formalizado. Esto es un asunto de cómo hago para que todo el que está fuera de ese mundo, yo lo pueda traer al mundo. Entonces, trayéndolo al mundo de la formalidad, ya la administración tributaria ya puede fiscalizar. Entonces, ahí ya se puede tener el debate, bueno, decir, va, a ver, ¿realmente tiene que ser 3 o tiene que ser 5? ¿O tiene que ser más? Pero hasta ese momento. Pero por eso le digo, pero si no están en la formalidad, de nada les sirve entrar en el debate de las tasas. Mira el caso del IVA. ¿En cuánto principió el IVA con Ríos Montt? ¿Cuánto tuvimos de IVA primero? Era bajísimo. 7, creo yo, ¿no? ¿Cuánto? Creo que ustedes no habían nacido. No, yo no. ¿Y después a cuánto nos fuimos? A 10. ¿Y después a cuánto nos fuimos? A 12. Ahora hay ecos de 15. Hay por ahí, Jimmy sueña y babea con 15, ¿verdad? Pero así fue. La primero fue la atracción de todos a un sistema, obviamente. Y el ISR, a mí me sorprende mucho lo del ISR, porque el ISR es muy caro recaudarlos. Cuando haces ya tus números, el ISR en realidad es carísimo. O sea, la relación costo-beneficio de recaudación versus el beneficio del ISR es, de hecho, tiene mucho mayor beneficio el IVA. Y un impuesto único, en este caso, como está presentado aquí, yo que creo que la economía es dinámica, y así es dinámica, cuando gente de la SAT ve las cosas, las ve estáticas, ¿verdad? La ve como esa premisa extraña y equivocada de suma cero. Por eso que están hablando de que lo que dejen de pagar estos, lo van a tener que pagar otros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está anunciando que entonces sí nos va a subir a 15 el IVA, bueno, para cubrir los 3 que entonces no van a pagar los ganaderos, ¿o qué? Vamos a una pausa, regresamos con más declaraciones de Francisco Solórzano Fopa, en donde habla del secreto bancario y de, bueno, revisar y reforzar medidas para mejorar la recaudación. Algunas de esas declaraciones no cayeron en gracia con algunos diputados y representantes del sector ganadero. Volvemos luego de la pausa en la etiqueta SF Ganaderos. Continuamos con Sin Filtro, el tema SF Ganaderos, las declaraciones de Francisco Solórzano Fopa. Este día en el Congreso de la República habló en algún momento de la revisión de cuentas, de los reportes, de la penalización de algunos casos, incluso con el secreto bancario. Esto fue lo que expresó Francisco Solórzano. Y técnicamente le puedo decir también que un clamor de muchísimos diputados, es más, los mismos cafetaleros llegaron a hacer una manifestación en frente de la SAT y nos decían, dejen de estar penalizando los casos. No lo hagan, que la SAT ya no haga esta situación. ¿Cómo es posible? Eso es terrorismo fiscal. Y ahora hablamos de una moratoria de acceso a la información bancaria. Nosotros como SAT hemos sido bien objetivos, no hemos presentado denuncias infundadas y no lo hemos querido hacer además para esperarnos a tener esta herramienta. Si esta herramienta no entra en vigencia, nosotros vamos a tener que usar las herramientas que la ley nos da y nos vamos a tener que ir a lo penal para conseguir la información. Porque esa es la vía que ustedes nos están dejando. Declaraciones de Francisco Solórzano, él dice, esa es la vía que nos están dejando. Y luego aquí se habla del tema de acceso a la información bancaria. ¿Por qué? SAT habla y toca ese tema. Es que vean, en mediados... Le faltó el relojito. Le faltó el relojito. No, es que en mediados del 2016 se aprueba las reformas a la ley orgánica de la SAT. El nombre de la ley es más amplio. Pero de la mano con las reformas a la ley orgánica de la SAT, se faculta para que la superintendencia pueda tener acceso a la información bancaria con fines fiscales. O sea, la SAT puede pedir, en el marco de un proceso administrativo, autorización a un juez, y con autorización de juez, en el marco del proceso administrativo, ir a pedirle a las entidades bancarias, pues a la IBE realmente, que me informe de los movimientos de la actividad financiera de las personas fiscalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Esa normativa entra ahorita en vigencia finales de febrero.
Entonces, eso lo que le va a permitir a la SAT es empezar a cruzar información. Porque también hay otros casos donde está, a ver, el lado híbrido, y es de personas individuales, bueno, o jurídicas, que parte de sus operaciones las llevan a cabo en la formalidad, pero otra gran parte las lleva a cabo en la informalidad. Dicho de otra forma, yo reporto que gané 10, pero resulta que en mis cuentas bancarias tengo movimientos de ingresos por 50. La SAT, cuando encuentre algún tipo de cortocircuito en una declaración o alguna algo que no le hace que le hace ruido, que le hace ruido, o dicho de otra forma, cuando inicie un proceso administrativo, va a poder pedir el acceso a las cuentas y va a poder verificar si de quien me reportó que vendió 10 realmente le entraron 10 o si le entraron 50. Y entonces, si le entraron 50, ya sobre eso la SAT puede armar un caso más fuerte. Entonces, por eso le digo, y eso está ya a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que ha habido mucha discusión de si no se debería de aplazar más la entrada en vigencia del acceso bancario con fines fiscales. Entonces, lo que está diciendo el superintendente es, mire, pues, si ustedes me siguen pateando la chibolita para adelante, les voy a caer a todos. La otra alternativa que yo tengo como SAT es ese proceso administrativo. Yo lo puedo convertir en lo penal. ¿Por qué? Porque el delito de caso especial de defraudación tributaria es bien genérico en su redacción. Entonces la SAT dice, yo lo tiro a lo penal y ya desde el proceso penal, yo ahí ya le puedo pedir acceso al juez de sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué quiere? Que yo tenga acceso a sus cuentas cuando está en lo administrativo, donde todavía nos podemos arreglar por la vía de un cobro administrativo, o nos vamos a arreglar a un proceso penal donde el juez me va a autorizar verle sus cuentas, pero aparte de eso yo puedo pedir la intervención, puedo pedir arresto domiciliario, algún tipo de medida de coerción o hasta prisión preventiva. Entonces es como ahora, pero quienes estuviesen bajo el efecto de la 5182 no tendrían que temer por esto, por lo que está anunciando el superintendente. Cuando uno lee los considerandos y todo eso, es inverso. No es quiero una ley para esconderme. Es una ley para visibilizar. Es una ley para que me miren. Ahora, eso sí, es un mensaje para aquellos que quieran utilizar, tal vez, porque siempre pasa, siempre hay más de un colado que quiera utilizar esta iniciativa para reportarse como un pequeño comerciante. Entonces, por eso mi pregunta, si los 10 millones estarían sujetos a una negociación y bajarían a 5, pues, o a 3, porque ya digamos que de 10 millones, un quetzal para arriba, ya están en el sistema el 7%, el ICR y todo. Pero algo que sí hay que aclarar es que el superintendente de la SAT ha dicho que ya que ha intentado atacar esta ley a partir de una rebaja. ¿Pero rebaja de qué? Si todos lo están pagando. Y eso hay que decirlo. Si es la rebaja, pues están pagando 7 y quieren 3. Ahí sí hay rebaja. Ahora, en toda esta cadena, pero no están pagando nada. ¿Alguien paga un impuesto en toda esta cadena? Mira, es el indirecto. Depende. Todos los indirectos, hasta el repasto, es un indirecto. O sea, se paga cierta cantidad por área de repasto, ¿verdad? Pero pagas las sales minerales, pagas las vacunas, pagas aún la compra ¿verdad? Y muchos, creo que lo que es interesante es que tal vez no hemos visto que en otros países sí hay subsidio. Y de lo que tenemos que cuidarnos es que precisamente esto no lo pide, pero que tampoco después vengan con la idea de pedir subsidio, pues. Sí, que ya sería una medida proteccionista. Si algo vimos que no funciona en Guatemala es el subsidio, sino que lo diga el transporte, ¿verdad? Transporte público. Y que le da muchos ejemplos de lo que tenemos subsidiado en Guatemala que no funciona. Para viabilizar el camino para esta iniciativa de ley, ¿cuáles serían los elementos a considerar? Ya que se está abriendo una mesa de discusión, de debate, se entiende la perspectiva de la SAT, también la de los ganaderos. ¿Por dónde debería? Es que por eso les digo, yo creo que hay que plantear. Muchas veces has mencionado los puntos rojos. Lo escalonado del proceso. ¿Cómo quitamos los puntos rojos? Lo escalonado del proceso es que primero hay que entender qué problema es el que yo quiero atender. Porque las soluciones, por lo menos a un corto plazo, creo que sí tienden a ser un tanto excluyentes. ¿Qué quiero hacer? ¿Formalizar o subir la recaudación por la vía de tasas? Si yo quiero subir la recaudación por la vía de tasas, pues mantengámoslo todo en 5 o 7 y lo que pasa es que hay mercados informales que se van a mantener así. Si yo lo que quiero es agarrar a parte de estos sectores que tienen un amplio nivel de informalidad e incorporarlos a la formalidad, yo lo primero que necesito hacer es crearles las condiciones que permitan incorporarlos al sistema. Pero por eso les digo, parte primero de una decisión política de cuál es el objetivo a buscar. Y eso es algo que el Congreso tendrá que decidir, cuál de los dos objetivos es el que le pone más valor. Segundo,
Ya hablábamos de algunos temas, por ejemplo, yo lanzaba la idea de la progresividad, pues Estuardo ya me respondía por qué no, o Estuardo me decía, bueno, tal vez que no sea 10, puede ser 5, 3, qué sé yo, es decir, también esto no es un debate de blancos y negros. No, en un gran espacio de negociación como también, por ejemplo, la otra gran pregunta es, ok, ¿debería ser 3 o debería ser 3.5 o debería ser 2.5? ¿Me entienden? Es decir, hay temas donde se puede mover la discusión de un lado hacia el otro. Y lo último, que atendiendo a otra pregunta que decía Benkei, ¿qué porcentaje de estos sectores están en la informalidad? Piensen, por ejemplo, en las carnicerías de barrio o en las carnicerías de mercados. La carnicería no paga impuestos, no da factura. Eso quiere decir que su proveedor probablemente tampoco le dio factura. Eso quiere decir que el intermediario tampoco le dio factura. Eso quiere decir que el otro intermediario, porque generalmente hay un intermediario que hace el procesamiento y otro intermediario que hace la movilización, tampoco le dio factura. Y eso quiere decir que el ganadero, el productor original, tampoco dio factura. Entonces toda la cadena productiva no da factura. No dio factura. A diferencia, por ejemplo, del tema del café o del cardamomo, en donde en un cierto nivel donde lo que termina ocurriendo es que ya sea que el distribuidor final ya le cobra el impuesto al consumidor final, o el distribuidor final se termina tragando el impuesto cuando lo exporta y no le devuelven crédito fiscal. Entonces, por eso les digo, depende de las características concretas de cada... Estuardo, ¿cómo viabilizar esta iniciativa? Mira, yo me iría rápido por los números. Y dice el caso básicamente de un chivo, ¿verdad? Unas 400 libras. Lo que pasa es que salta el toro, hay el salto de toro y va y nace, ¿verdad? Y 9 meses después el chivo de gestación y después 9 meses, después ya pasaron 18 meses es destetado. Y ahí es donde empieza ese proceso, pero todo ese proceso ha llevado costos, ha llevado inversión, ha llevado cuidado, ha llevado gente, ha llevado trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí es, y fíjate que ya hasta preguntaba, un excelente chivo, ¿cuánto cuesta? 3,000 quetzales. Entonces, con el sistema actual de 7% de ISR y el IVA y todo eso, quebras básicamente, y no solo ellos, sino muchas de las cadenas productivas con esos impuestos se quiebran. Y por eso es que prefieren estar en la informalidad. Y sí, las carnicerías no pagan, pero sí te voy a decir algo, las carnicerías en promedio están vendiendo la libra de carne, todos los cortes y todo, entre 30 y 35 quetzales. ¿Verdad? Y no digamos el supermercado que te vende el lomito a 90, 100 quetzales. Ya sabemos. Entonces, ahí hay promedios muy altos, digamos de un ovillo de 1.200 libras, que lo cual útil como carne son 700 libras. Imagínate, multiplica eso por ese vale con 9,000, casi 10,000 quetzales en el mercado. Pero ya a la carnicería y al supermercado y todo eso, ellos tienen un costo de ese mismo animal de 31,500 en promedio. Entonces, ahí también hay una cosa, Filip, y ven que televidentes, que tenemos que ver. En el paso, por ejemplo, de destace a la venta de carnicería y todo eso, hay un incremento más que del doble del precio de la carne. Sí, y entonces, eso ya no es del productor. El productor, el que tuvo las terneritos y los chivitos y todo eso. Eso ya es un tema ese es un tema de producción, pero no el tema de distribución, porque ese es un tema que habría que ver. Y es el que decís vos que no va a factura, y es cierto. Hay otro tema. Pero es que también hay otro dato que hay que tomar en cuenta aquí. Acuérdense que en la reforma tributaria del 2012 se incorporaron los precios de referencia. Que los precios de transferencia, perdón, que eso es lo que le va a permitir a la SAT todavía hacer una fiscalización más efectiva de los ingresos, los egresos, los costos, de los formales. De los que tienen número de NIT, pero de toda esta gente que no tiene número de NIT. Por eso le digo, es la oportunidad en un mercado como el del ganado, de los productos cárnicos, o del café o del cardamomo, en donde hay tantos niveles de informalidad, levantar los precios de transferencia es complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo un mercado bien limitado. Lo mismo pasa con la ganadería, con el mercado cárnico, y es que la SAT, quiera que no, también se va a beneficiar. Por eso le digo, para mí el primer objetivo de esta batalla es la formalización, porque la formalización y ya con eso hay datos, amplía la base. Eso hay base. Ampliando la base, ya la SAT le puede poner el ojo encima a todos los diferentes sectores y a ver, déjame ver que de verdad, a ver si es cierto lo que decís. Pero aparte de eso, me estás dando información sobre precios de transferencia. Claro. Así es. Entonces,
Y ya por eso le digo, ya después ya Información que no tiene ahorita, 3% que no tiene ahorita. Señores, se ha terminado el tiempo. Ya terminó. Se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por este análisis y esta conversación sobre este tema de la 5182. Philip Estuardo, a usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.